Entonces, empecemos. El contenido que vamos a manejar hoy es un poco de contexto histórico de la enfermedad. Hablaremos una definición corta de lo que es la enfermedad de Chagas, la epidemiología, que es bastante importante, un recuento rápido del ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Ya hablaremos más a fondo de la enfermedad de Chagas, las complicaciones, principalmente de la cardiomiopatía chagásica. ¿Cómo realizaremos el diagnóstico, el tratamiento, pronóstico, prevención y avances con respecto al contexto colombiano? Bueno, para retomar un poco de contexto histórico, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que ha acompañado a bueno, al continente americano desde hace mucho tiempo. Fue descrita en 1909 por el doctor brasileño Carlos Chagas. Es importante recalcar que esta fue la primera persona en describir una enfermedad parasitaria, incluyendo su vector, el parásito y la clínica de la enfermedad. En base a las descripciones de Carlos Chagas, fueron apareciendo nuevos estudios, nuevas investigaciones y hoy en día la enfermedad de Chagas dentro de las Américas es una de las enfermedades más estudiadas, aunque está dentro de la categoría de enfermedades infecciosas desatendidas. Realmente hay bastante investigación alrededor de ella. Para el 2019, en la Asamblea Mundial de la Salud de ese año, la OMS declaró el día 19 de abril como el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, que podemos ver acá muchas universidades y en muchos países del mundo. Este día pues se realizan actividades, revisiones con respecto a esta enfermedad. Y bueno, ¿qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria eh, prense- endémica de Latinoamérica. De hecho, se encuentra desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. Es causada por un ectoparásito que es el Trypanosoma cruzi y es transmitida principalmente mediante el vector de los triatominos, que es un insecto de la familia Reduidae. Y su principal medio de factor es mediante, no directamente por la picadura, sino por el contacto de la picadura con las heces. Hay distintas formas de transmisión. La principal es la vectorial, como les mencioné, en la cual el triatomino pica a la persona, deja una herida y estos se inflan de sangre tanto que tienen que defecar y dejan dentro de sus heces se encuentra el parásito, el cual muchas veces entra por la herida que causó el vector y pues van a contagiar a la persona. Sin embargo, pues hay más formas de transmisión. Está la forma de transmisión vertical de madre a hijo. Se han reportado bastantes casos de enfermedad de Chagas congénito, también mediante transfusiones sanguíneas, por lo cual es importante pues hacer un tamizaje en especial en zonas endémicas. Mediante trasplantes, más adelante pues vamos a entender un poco por qué los trasplantes son una fuente importante de Chagas o por qué se debe hacer un tamizaje de los donadores. Accidentes de laboratorios realmente han sido muy escasos, las transmisiones por este tipo, pero está la posibilidad de que se transmitan de esta forma. Y mediante alimentos o bebidas, principalmente de aquellos de frutas en las cuales el vector se pueda proliferar, existe una alta probabilidad de contagio, principalmente en frutas que crezcan en árboles o en palmas con alta que sean frondosos, como en el caso en Brasil se han reportado casos de Chagas mediante bebidas obtenidas del açaí, bebidas de alimentos obtenidas del açaí, ya que el vector, perdón, se encuentra dentro de la planta que produce este fruto. La clínica la podemos dividir en una fase aguda, van a haber distintos síntomas que veremos más adelante, en una fase intermedia que realmente es muy pocas veces hay síntomas y en una fase crónica, que es una de las que más nos interesa. Listo. La epidemiología es bastante importante, o sea, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que debemos considerar importante en muchos aspectos, pero en cuanto a número de individuos,
influye bastante, principalmente en la zona de las Américas. Se estima que hay más de 65 millones de personas que están en riesgo o están en exposición a esta enfermedad y que de 6 a 7 millones de personas para el año 2020 estaban contagiadas con la enfermedad. Es importante saber que de las personas que van a contraer la enfermedad, 30% van a tener alteraciones em, cardíacas y, uy, perdón, y un 10% alteraciones digestivas o neurológicas. O sea, esas alteraciones son bastante importantes y si lo ponemos en un contexto de números, alrededor de más de 2 millones de personas van a tener pues afectaciones cardíacas y alrededor de 700.000 personas alteraciones digestivas. Entonces es un número bastante importante. Dice, esta es una enfermedad endémica de Latinoamérica, o sea, desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, también se encuentra en el Caribe. Sin embargo, debido a que a medida de que pasa el tiempo es más fácil la migración de un país a otro, ya se han reportado casos de Chagas en Norteamérica y en Europa, principalmente en Europa Occidental. Entonces, pues es una enfermedad que es endémica de las Américas, pero que ya ha trascendido niveles transatlánticos. Y bueno, en Colombia es una enfermedad importante, ya que 8 millones de personas para el año 2020 estaban en riesgo, o bueno, estaban en exposición a la enfermedad. Y alrededor de 1 millón de personas tienen la enfermedad o tienen una carga parasitaria importante. En Colombia vamos a encontrar esta enfermedad, una mayor prevalencia hacia la cordillera oriental y hacia el piedemonte llanero de la misma cordillera, siendo los departamentos que se ubican en esta ubicación geográfica los más afectados. En el orden Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander. Casanare es un departamento con una alta incidencia de casos con respecto a su población. Y bueno, también tenemos al Meta. En Colombia, como les dije, hay 1 millón de personas, o bueno, como que tienen la enfermedad de Chagas, o bueno, alrededor de ese número. De este número se han reportado para el año 2021, 131.388 casos de personas con alteraciones cardíacas. Este puede ser un número, pues, que debe estar por debajo de la cifra real, ya que estos son casos reportados. Hay muchas personas que pueden tener alteraciones cardíacas, pero no asintomáticas, por lo tanto no consultan. Y se estima que alrededor de 166.000 mujeres en edad fértil tienen la enfermedad. Y ya, como les comenté antes, la transmisión vertical es bastante importante, ya que solo en Colombia se reportaron para el año 2021, bueno, no, 1.046 casos de Chagas congénito. Un recuento rápido de cómo es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Este principalmente entra al organismo del triatomino mediante cuando este pica a un huésped que ya tiene la enfermedad. Dentro del triatomino eh, va a ocurrir una parte de su ciclo de vida. Luego, cuando cae sobre la piel de un humano, lo va a picar, va a generar pues la herida de la picadura y como les comenté antes se va a llenar tanto de sangre que va a tener que defecar y como el parásito en el triatomino se va a alojar su parte parasitaria o infecciosa en el sistema digestivo, por las heces va a salir el parásito y más adelante estas heces van a ingresar por la herida y van a contagiar a la persona. Una vez entran al torrente sanguíneo, van a buscar ubicarse dentro de los tejidos y en los tejidos van a formar nidos de mastigotes, que estos nidos son los que van a causar las mayores alteraciones o la principal bueno, la fisiopatología de las alteraciones más adelante. Entonces, ¿cómo es la evolución de la enfermedad? ¿Qué debemos ver cuando hay un paciente de acuerdo pues, a las fases?
Luego de que el insecto pica a la persona, luego de que le causa la herida, durante las primeras 2 semanas pueden aparecer los siguientes signos, que es el chagoma, que es como una especie de chalación o una inflamación alrededor de la herida. Puede aparecer el signo de Romaña, que es una inflamación del párpado, que por lo general es unilateral, y en algunas personas va a aparecer miocarditis. Esta es importante ya que la miocarditis es la principal o prácticamente la única, la miocarditis aguda por Chagas es la única causa de muerte o la principal causa de muerte en la fase aguda. También pueden aparecer otros síntomas principalmente infecciosos como la fiebre, escalofríos, entre otros. Entre la fase de aguda y la fase crónica vamos a tener la fase de latencia. De 1 a 15 años es un número pues aproximado porque realmente depende de cuándo aparezcan los síntomas de la fase crónica, pero esta es una fase de latencia porque va a haber van a haber parásitos dentro del organismo, pero no van a haber síntomas. En muy pocas personas van a haber síntomas y estos pueden ser confundidos con cualquier otro tipo de enfermedad. Pueden haber síntomas digestivos que se pueden confundir con gastroenteritis o síntomas de infección que pueden ser confundidos con infecciones virales. Y ya en la fase crónica, el principal órgano afectado va a ser el corazón, pero en una mayor medida también van a ser afectados el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y esta, pues, por lo general aparece años después. O sea, es importante que pues pueden haber personas en este momento con la enfermedad de Chagas que hasta de 10, 20, 30 años van a presentar realmente las alteraciones, pues que pueden llegar a ser mortales. Entonces, en la fase aguda, como les comenté, tenemos los dos principales síntomas. El principal va a ser el chagoma, que es el que tenemos acá, que va a ser como una hinchazón en la zona de la picadura. Luego nos sigue el signo de Romaña, que este ocurre cuando las personas se rascan los ojos o tienen un contacto de las heces del vector con el ojo. Es un signo que realmente es muy común, es como el segundo más prevalente después del chagoma. Pueden haber alteraciones digestivas a causa de la invasión de mastigotes de los tejidos y un malestar general que se asocia pues principalmente a la respuesta inmune que ejercen pues, los parásitos al entrar al organismo. Y la miocarditis aguda por la infiltración de parásitos en el miocardio. Entonces, si tenemos una persona que ha sido picada por un triatomino, que ellos popularmente se le van a conocer como pitos, y presentan alguno de estos signos o síntomas, pues es importante ponerles atención y buscar un diagnóstico de posible enfermedad de Chagas. La fase de latencia, la fase asintomática, es la que, como les comenté, la que tenemos entre la fase aguda y la fase crónica. Muy pocas veces hay síntomas, prácticamente no hay síntomas, o se pueden confundir con cualquier otro tipo de alteraciones. Y es una fase en la que hay, si le realizamos pruebas directas al paciente para diagnosticar la, la enfermedad, podemos detectar una carga parasitaria importante, pero probablemente el paciente no tenga síntomas. Y la fase crónica está a aparecer años después, bastantes años después de la picadura. Esta es una fase que se caracteriza principalmente por visceromegalia, principalmente cardiomegalia, esplenomegalia y infiltración o alteraciones digestivas por la invasión del parásito. Y alrededor del 30% van a desarrollar alteraciones del miocardio. O sea, de los pacientes que van a tener la enfermedad y llegan a una fase crónica, va a haber un 30% con alteraciones del miocardio, específicamente del músculo cardíaco. Porque alteraciones cardíacas, las personas que llegan a una fase crónica, se ha visto que hasta el 90% tienen alteraciones cardíacas, principalmente asociadas a la microvasculatura, pero un 30% va a tener alteraciones directamente relacionadas al miocardio.
Entonces, vamos a hablar un recuento rápido que es la cardiomopatía chagásica, ya que es la principal alteración, bueno, la principal son alteraciones microvasculares, pero es la alteración como más importante debido a su mortalidad y a las comorbilidades que esta puede traer, y debido a que también tiene una alta eh, presencia de casos, ya que el 30% de personas van a tener alteraciones del miocardio. Entonces, la miocarditis aguda es la única, o bueno, la principal causa de muerte por Chagas en la fase aguda. En este caso, los amastigotes invaden el miocardio, crean nidos y estos nidos van a generar una lisis celular. Si esta lisis celular es de manera desproporcional, pues van a generar una miocarditis que pueden llevar a una muerte súbita del paciente. Realmente los casos pues, de miocarditis aguda son muy pocos, se estima que es entre menos del 5% al 10%. Muy pocas personas van a presentar miocarditis. Sin embargo, de estas personas que presentan miocarditis, hasta el 30% van a presentar una muerte súbita. O sea, los casos son pocos, pero aquellos que los presentan tienen una probabilidad de mortalidad bastante alta. Y bueno, ya hablando de la fase crónica, vamos a hablar de la clínica y los mecanismos por los cuales pues puede llevar, por los cuales se va a presentar la cardiomiopatía. Entonces, la clínica principalmente lo que nos va a llevar la enfermedad de Chagas en una cardiomiopatía crónica es una falla cardíaca. Entonces, vamos a buscar los signos de falla cardíaca luego de 10 a 30 años de que ocurrió el contacto con el vector. Entonces, pues vamos a buscar signos de congestión pulmonar, disnea, eh, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros, todo lo relacionado a una falla cardíaca. Y ya podemos encontrar otros signos que se asocian bastante a la falla cardíaca, pero ya pueden ser otros signos relacionados a alteraciones cardíacas en general, como desplazamiento del latido del vértice, ruidos cardíacos apagados, podemos encontrar en algunos casos un tercer ruido cardíaco, eh, soplos regurgitantes, crepitantes a la auscultación pulmonar, entre otros. De la enfermedad de Chagas tiene su propia, bueno, la cardiopatía chagásica tiene su propia clasificación, la cual tenemos acá y nos va a pues mostrar qué tan comprometidos está el paciente o en qué estado se encuentra el paciente. Tenemos el estado 1A y 1B, en los cuales prácticamente no vamos a encontrar mayor alteración. De hecho, en el estado 1A se refiere a que hay una carga parasitaria, pero aún no hay síntomas o alteraciones cardíacas evidentes. En la estadio 1B ya empiezan a aparecer las primeras alteraciones. Por lo general, no vamos a encontrar pacientes en estadio 1 porque muy pocos consultan por estas alteraciones y si se encuentran en estos estados, son principalmente por hallazgos incidentales. En el estadio 2 ya empiezan a ver las principales alteraciones en el miocardio, bueno, no las principales, sino las primeras alteraciones en el miocardio, y algunos pacientes ya pueden consultar en estos casos, pero van a ser mínimos. Y la verdad es que la mayoría de pacientes ya consultan en un estado 3 que es cuando aparece pues ya la falla cardíaca en general. ¿Y cómo es la fisiopatología de la miocardiopatía chagásica crónica? Esta va a ser se han descrito cuatro mecanismos directos que pueden llevar pues, a la falla cardíaca. ¿Qué es un daño directo al miocardio? Por la invasión de mastigotes, estos van a generar, pues, que se van a generar nidos y estos nidos van a generar una lisis y una disminución de la pared muscular que van a generar, pues, una falla cardíaca. También puede haber un daño a causa de la respuesta inmune que va a causar el parásito, porque pues igual es un agente infeccioso que va a generar distintos tipos de toxinas, proteínas, moléculas, por los cuales el cuerpo va a responder de una manera inflamatoria, de una manera inmune, que nos va a causar pues un mayor daño en el músculo cardíaco. También puede haber un daño autoinmunitario porque hay ciertas proteínas, ciertos receptores, ciertas moléculas que tiene tanto el parásito como el cuerpo humano, que son similares,
como los receptores beta-adrenérgicos, la cadena pesada de miocina y los receptores muscarínicos de acetilcolina, que tienen tanto el parásito como el cuerpo humano. Entonces, el sistema inmune va a generar una respuesta contra estos receptores o estas proteínas, estas moléculas, y no va a diferenciar entre los receptores del miocito o los receptores del parásito. Entonces puede haber un daño también por una respuesta autoinmune. Y pues también por un daño microvascular. Como les recuerdo que el 90% de pacientes que llegan a una fase crónica van a tener alteraciones microvasculares que pues pueden desencadenar en isquemias, en alteraciones de la irrigación, entre otros. Listo. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad de Chagas? La prueba pues que más nos va a indicar si hay una presencia de la enfermedad de Chagas con más sensibilidad, la PCR de Trypanosoma cruzi. Tenemos una PCR que nos muestra que hay presencia del parásito, pues ya podemos decir que hay una enfermedad de Chagas, que ya es el contagio con el parásito. También podemos hacer diagnósticos con distintas pruebas hematológicas, podemos hacer cultivos de sangre para el del parásito. Las biopsias de órganos, principalmente de órganos, el órgano cardíaco, el corazón y del sistema digestivo, nos puede indicar si ya hay invasión de mastigotes. Y en la fase aguda, pues si ya hay una miocarditis aguda por Chagas, podemos encontrar cambios en el electrocardiograma. En la fase crónica va a haber una baja parasitemia, las pruebas de detección directa del parásito no van a ser tan efectivas, pero ya como el cuerpo lleva bastante tiempo en contacto con el parásito, ya van a haber anticuerpos contra el parásito. Entonces vamos a valernos de distintas pruebas inmunológicas para detectar estos anticuerpos. Podemos usar inmunofluorescencia indirecta, ELISA, hematoaglutinación indirecta, y ya en los pacientes que van a desarrollar una falla cardíaca o alteraciones cardíacas, pues ya podemos encontrar cambios en el electrocardiograma. Los principales cambios del electrocardiograma que vamos a encontrar son los siguientes. Trastornos de la rama derecha del haz de His, esto porque pues, el haz de His, si recordamos, atraviesa una parte muscular importante del corazón. Y como las principales alteraciones van a ser del músculo cardíaco, pues los trastornos del haz de His van a ser los más prevalentes en cuanto al electrocardiograma. Esto en una fase crónica. Y cuando ya hayan pues signos de cardiomiopatía chagásica. También podemos encontrar hemibloqueo de la rama izquierda. Y con respecto a alteraciones ventriculares, podemos ver extrasístoles ventriculares y también alteraciones en la frecuencia bueno, no en la frecuencia, sino alteraciones auriculares como la fibrilación auricular y o el aleteo auricular, que no son específicos de Chagas, pero si tenemos pues los antecedentes de una picadura, de una zona endémica y esas alteraciones del electrocardiograma y pues también como el tiempo transcurre de la picadura que va a ser realmente muy difícil que el paciente se acuerde, pero si llegamos a tener que es de una zona endémica y estas alteraciones podemos sospechar de una cardiomiopatía chagásica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad de Chagas? Recordemos que durante la fase aguda tenemos la mayor probabilidad de curar la enfermedad. Entonces es indispensable pues que los pacientes ojalá consulten por los signos, por el chagoma, por el signo de Romaña, para que podamos detectar si tuvo contacto con el parásito y darle el tratamiento efectivo. Como principalmente dar benzimidazol y mifurtimox son los antiparasitarios más utilizados y los que han demostrado una efectividad de curación de hasta el 90% en la fase aguda y una curación de hasta el 60% en la fase de latencia. En la fase crónica, realmente se ha tratado de buscar si hay una efectividad de usar antiparasitarios en pacientes con cardiomiopatía chagásica, como el ensayo BENEFIT, que usó benzimidazol para estos pacientes para ver si en pacientes que se les daba el antiparasitario versus los que no había algún cambio y durante el tiempo que lleva el ensayo no se han demostrado realmente
pues mejorías significativas entre dar o no dar el antiparasitario. Entonces la recomendación es no dar densidazol como tratamiento cardíaco, ya que no va a tener pues mayor efecto. Ya pues cuando tenemos una cardiomiopatía, el tratamiento va enfocado no tanto a tratar en sí la cardiopatía chagásica, sino a tratar la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a tener, dependiendo del tipo de falla cardíaca que tengamos, si es con FeBr reducida o no, pues vamos a dar el tratamiento. Y el tratamiento definitivo es el trasplante. Entonces, en estos casos, el tratamiento, o sea, con pacientes que ya tienen una alteración importante, ya la única forma de curar o de evitar la cardiomiopatía chagásica es el trasplante. En estos casos, ya cuando se trasplanta, sí se da benznidazol para evitar la reactivación de los parásitos y que invadan pues, el órgano trasplantado. También podemos dar inmunosupresores, uno, pues para evitar el rechazo por el trasplante y también porque ha demostrado que los inmunosupresores ayudan a evitar las tasas de reactivación. La supervivencia de estos pacientes en el primer año es alrededor del 71% y alrededor del 46% en los pacientes trasplantados a- llegan a vivir hasta 10 años después del trasplante. Em, la principal causa de muerte de los pacientes con cardiomiopatía chagásica son las arritmias ventriculares. Entonces, es un factor de riesgo importante y pues se debe considerar pues evitar estas arritmias y dar un tratamiento para reducirlas al máximo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico en un estadio agudo si no se da un tratamiento a tiempo? Pues esto va a favorecer que pues llegue a una fase crónica o a una miocarditis aguda, que llegar a una fase crónica o una miocarditis aguda nos van a aumentar bastante la mortalidad. El uso de medicamentos, como ya dijimos, entre el 60 hasta el 90% en fase aguda puede generar una curación de la enfermedad o un aclaramiento de la parasitemia. En el estadio crónico, el pronóstico es variable, depende del estado en el que diagnostiquemos al paciente. Alrededor del 60% de los pacientes que llegan a un estado crónico con alteraciones cardíacas, digestivas o neurológicas van a tener una muerte súbita. Estos pacientes que llegan a un estadio crónico tienen más de 2 veces de riesgo de morir por una taquicardia ventricular, tienen 15% más probabilidades, no, presentan 15 veces más disfunciones sistólicas a comparación con aquellas personas que pues, no tienen la forma de Chagas. Si bien el 70% de los casos que llegan a una fase crónica permanecen asintomáticos, el 30% generan una cardiomiopatía y el 90% no van a tener síntomas, pero sí van a tener alteraciones a nivel microvascular o otras alteraciones cardíacas. Eh, de hecho, hay una tabla para evaluar cuál es la mortalidad que puede presentar un paciente con Chagas durante los siguientes 10 años y de acuerdo si presenta alguna de estas alteraciones o alguno de estos hallazgos, nos va a aumentar la probabilidad. Eh, el puntaje máximo que nos da esta tabla, que es el puntaje de ROTSI, es de 12 a 20% y alrededor del 85% de las personas tienen perdón, si llega una persona y tiene un puntaje entre estos rangos, tiene una probabilidad del 85% de morir durante los siguientes 10 años. Y si llega una persona con un riesgo bajo, tendrá una probabilidad del 9 al 10%, que sigue siendo importante. Incluso si tenemos una persona con 0 puntos, igual nos tendría un riesgo de morir de hasta el 10%. Entonces es importante pues, que diagnostiquemos la enfermedad de Chagas de forma oportuna. Entonces, recapitulando lo que debemos hacer con la enfermedad de Chagas o cómo es la progresión de acuerdo a lo que hagamos o no hagamos. Entonces, primero nos infecta el parásito, ya sea por vector, de forma vertical
o por las distintas formas de transmisión. Una vez llegamos acá, se va a tener la infección aguda, que puede ser asintomática o sintomática. Si damos antiparasitarios, hasta entre el 50 al 80% van a curarse de la enfermedad, van a tener una carga parasitaria baja o de plano van a tener más parásitos. Y en algunos casos, y del 5 al 10% o menos del 5% van a morir a causa de la miocarditis o por alguna otra alteración en la fase aguda. La fase aguda, la mortalidad es más baja que en la fase crónica, pero pues sí hay un riesgo, un porcentaje importante de mortalidad. Ya, si no damos un tratamiento adecuado, vamos a pasar a la fase de latencia o la fase indeterminada. Si en la fase indeterminada, sin síntomas, damos el tratamiento antiparasitario, ya no vamos a tener una probabilidad del 90%, pero sí una probabilidad de alrededor de entre el 20 y el 60% de que haya una curación de la enfermedad. Esto en la fase de latencia. Y si llegamos a una fase crónica, los antiparasitarios, y ya hay alguna presencia de alteraciones, principalmente cardíacas, ya los antiparasitarios no van a ser tan efectivos porque la carga parasitaria va a ser baja y ya los principales efectos van a ser de efecto inmunológico o efectos que los antiparasitarios ya no nos van a poder corregir. Y bueno, de hecho, en este orden van a ser las principales alteraciones que vamos a presentar en la fase crónica. Principalmente van a ser cardíacas, en primer lugar. Segundo lugar, cardiodigestivas, o sea, tanto cardíacas como digestivas. Y ya en un menor lugar, alteraciones meramente digestivas. Importante que personas que presenten inmunosupresión tienen un mayor riesgo de reactivación de la enfermedad y pues importante tener pues vigiladas a estas personas. ¿Y cómo prevenimos la enfermedad de Chagas? ¿Cómo prevenimos la infección? La principal forma de prevenirlo es combatir al vector, por lo tanto se recomienda fumigar las viviendas y las áreas en las que se pueda encontrar la enfermedad y que haya un alto flujo bueno, que no haya un alto flujo de personas, sino que hayan personas que estén en contacto con el vector. Importante el mejoramiento de las viviendas, ya que muchas viviendas en zonas rurales o en zonas boscosas o selváticas pueden favorecer la proliferación del vector. Importante el tamizaje en niños recién nacidos, principalmente en aquellos que nacen en zonas endémicas o tienen madre con antecedente de enfermedad de Chagas. Tamizar a donantes de sangre, órganos y otros tejidos y mejorar las prácticas de higiene, ya que la enfermedad de Chagas también puede ser transmitida si tenemos contacto eh, directo con las heces en alimentos que llegamos a consumir. Y bueno, ¿cuáles han sido los avances con respecto al control de la enfermedad de Chagas en Colombia? Pues la enfermedad de Chagas, como les digo, es considerada una enfermedad desatendida, pero la región andina, Latinoamérica y Colombia sí han sumado algunos esfuerzos para tratar pues, de controlar la enfermedad. En 1997 Colombia ingresó al convenio Hipólito Unanue de la región andina que tiene como objetivo como buscar dentro de esta región las enfermedades que más afectan a sus poblaciones y pues una de estas enfermedades es la enfermedad de Chagas. En 1998 se formuló el Programa Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas. Fue uno de los, pues un programa nacional dirigido específicamente para esta enfermedad. Y para el 2013 se prioriza aún más el Plan Decenal de Salud Pública. Eh, Le dejo como mal, pero es un programa nacional cuyo objetivo fue principalmente darle un reconocimiento y una priorización más a combatir y controlar la enfermedad de Chagas y pues a darle un poco más de importancia a esta enfermedad. ¿Qué hitos se han logrado? En 1998 se realizó la primera encuesta epidemiológica que logró identificar a los departamentos y municipios que estaban principalmente en riesgo o cuyos pobladores tenían mayor exposición a la enfermedad.
En 2018 se creó una estrategia de gestión integral para combatir, 2008, perdón, cuyo objetivo era educar y empoderar directamente a las poblaciones para que entendieran un poco más qué era la enfermedad de Chagas y de este modo poder prevenir principalmente la propagación del vector y de este modo pues reducir pues, la infección por Chagas. Ya en 2011 se crea la red de Chagas Colombia, que esta unió a la mayoría de investigaciones, proyectos y programas que tenían como objetivo la investigación con respecto a la enfermedad de Chagas. Entonces, esta red reúne a todos estos programas con el fin de tener como una base de datos única que pueda y que permite que distintos programas, distintas instituciones que investigan esta enfermedad, pues compartan sus conocimientos. Y de nuevo el plan decenal que en 2013 cumplió dos hitos que fue priorizar la enfermedad de Chagas con el fin de controlarla al máximo y se invirtieron más recursos para combatir la enfermedad de Chagas. Sin embargo, pues aún se encuentran distintos desafíos, como por ejemplo una atención médica deficiente, ya que en los lugares donde es más prevalente la enfermedad de Chagas son los lugares donde la atención médica tiene un difícil acceso. Entonces, pues esto nos lleva a que una atención médica deficiente en una zona endémica, pues nos va a aumentar los casos de Chagas o nos va a evitar que se controle de manera adecuada. También ha habido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues se adaptan a cada país. Dentro de Colombia, pues dentro de sus adaptaciones está pues el objetivo pues de mejorar la salud y está pues tratar la enfermedad de Chagas, pero pues cumplir con estos objetivos ha conllevado a bastantes desafíos. También este es importante el acceso limitado al diagnóstico y al tratamiento. Esto es limitado, uno, por la falta de atención médica y dos, porque muy pocas personas eh, acuden de forma oportuna para cuando presentan síntomas por Chagas o de paso, aquellos que no presentan sintomatología, pues van a presentar la sintomatología solo cuando la enfermedad ya está en una fase crónica. Y pues importante, se ha encontrado que se deben crear estrategias específicas dirigidas a las comunidades indígenas, ya que muchas comunidades indígenas están en exposición con la enfermedad, pero la mayoría de estrategias están dirigidas hacia una población en general y no se tiene en cuenta como un contexto con respecto hacia estas comunidades. Y pues se debe, si bien hay como una reglamentación y ciertas estrategias, la mayoría son en pro de combatir el vector, pero se ha olvidado un poco pues combatir las otras formas de transmisión. Entonces, pues el objetivo bueno, los objetivos, lo que se logra, lo que se quiere lograr más a largo plazo es pues que estos desafíos sean superados, que se controle de forma adecuada o de plano se erradique el contagio de madre a hijo. Importantísimo mejorar el diagnóstico y el tratamiento de forma oportuna, idealmente que se haga tamizaje, enfocar las estrategias hacia las comunidades indígenas y también las estrategias hacia otras formas de transmisión y pues seguir y mejorar las estrategias hacia la transmisión por vectores, que si bien es la que más estrategias tiene y más reglamentación tiene, pues sigue siendo la forma de transmisión más importante. Y bueno, es importante que Colombia siga avanzando con respecto a la enfermedad de Chagas. Eh, hay una notable investigación alrededor de esta, pero es una enfermedad con un riesgo de exposición muy alto. Muchas personas están expuestas a esta. Hay muchas personas contagiadas y tiene un alto porcentaje de mortalidad y de morbilidades. Entonces, pues es importante que se sigan sumando esfuerzos para combatir esta enfermedad. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias por escuchar.
sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues de nuevo gracias a todos. La presentación va a quedar grabada y se subirá pues al canal de YouTube. Y bueno, cualquier cosa, eh, gracias a todos.